Bienvenidos a su servicio dominical de la Iglesia de Cristo de Puerto Rico. Mi nombre es Freddy Reyes y les quiero dar la más cordial bienvenida. Lo quiero animar con una escritura. En Mateo 28, versículo 16, dice: Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús le había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban, como pasa hoy día. Dudamos. Pero Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de todos los tiempos. Y ese es el mensaje que nos dio Jesús, el mensaje que Él nos dejó. Y esta mañana te quiero animar para que podamos creer en ese mensaje y que podamos recibir esa invitación que Él nos está dando a hacernos discípulos. ¿Y dónde comenzamos eso? En la palabra como la que vamos a recibir en esta mañana. Así que mira qué bella nuestra isla, mira qué bello nuestro San Juan. Y estamos aquí para disfrutar esta mañana del mensaje, ¿ok? Y no podemos quedarnos con eso. Así que mira, dale like, dale share ahí, like y share ahí para que todo el mundo reciba también esta palabra. ¿Está bien? Así que oremos para que Dios prepare nuestros corazones. Amén. Amado Santo Dios, te damos gracias, Padre, por este mensaje que vamos a recibir, por este servicio en el cual le pedimos que esté en completo control, Padre. Usted nos alimente espiritualmente y dirija nuestras vidas a través de esta palabra, Padre, para podamos nosotros llegar a esa promesa a la que nos llevó Jesús y que podamos algún día estar con Él cara a cara como discípulos fieles de Él, Padre. Gracias, ponemos todo en tus manos, titulamos en el nombre de Jesús. Amén. Disfrute del servicio. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Y cuando hay pruebas y luchas, siempre a mi lado Él está. Nos levanta cuando nos caemos y su mano nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso
maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Dame amor, oh Señor, para que siga amando. Dame amor, oh Señor, amén. Dame amor, oh Señor, para que siga amando hasta el anochecer. Y cantaré, Hosana al Señor mi Rey. Hosana al Señor. Dame gozo, Señor, para que siga contagiando. Dame gozo, Señor, amén. Dame gozo, Señor, para que siga contagiando hasta el anochecer. y cantaré, Hosana al Señor mi Rey. Hosana al Señor. Dame fuego, Señor, para que siga ardiendo. Dame fuego, Señor, amén. Dame fuego, Señor, para que siga ardiendo hasta el anochecer. y cantaré, Hosana al Señor mi Rey. Hosana al Señor. Dame lo que decir para que siga predicando. Dame lo que decir, amén. Dame lo que decir para que siga predicando hasta el anochecer. y cantaré, Hosana al Señor mi Rey. Hosana al Señor. Muy buenos días, familia. Para mí es un privilegio nuevamente estar en esta mañana compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Juan Gabriel Flores. Para aquellos amigos que nos están visitando por primera vez o no me conocen, dirijo junto a mi esposa el Ministerio de Caguas de la Iglesia de Cristo de Puerto Rico. Y en esta mañana me ha tocado compartir con ustedes el mensaje de comunión, ¿verdad? Para compartir sobre la cruz de Cristo, ¿verdad? Lo que Jesús hizo por nosotros. Por favor, vayan conmigo a Génesis capítulo 22, versículo 1. Vamos a estar leyendo en Dios Habla Hoy. Y como muchos saben, nuestra iglesia ha estado compartiendo semana tras semana del libro de nuestro hermano Wagner de República Dominicana, que sus ejemplos no sean en vano. Y al Ministerio de Caguas nos tocó el capítulo 8, enfocado en el ejemplo de Isaac, hijo de Abraham, un personaje muy interesante que vamos a estar hoy hablando un poco de él. ¿Verdad? Y esta semana que acaba de pasar, el Ministerio de Caguas estuvimos, ¿verdad?, compartiendo unos con otros sobre este personaje de la Biblia. Pero antes de continuar, ¿verdad?, vamos a orar para que Dios sea el que dirija mis palabras en esta mañana. Padre Todopoderoso, Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad en esta mañana de poder compartir tu palabra, mi Dios, de poder ir a la Biblia y poder escudriñar tus escrituras y poder de ellas aprender. Por favor, mi Dios, sácame del medio,
que sea usted, Señor, quien me utilice como un mero instrumento para llevar su mensaje poderoso a cada corazón que en esta mañana esté escuchando de tu mensaje. Y aún aquellos que se puedan conectar después a través de las plataformas, por favor, que tu mensaje llegue a lo más profundo del corazón y de la mente de cada uno de nosotros, para así, mi Dios, reflexionar, crecer y ser mejores para ti. Todo te lo pongo en tus manos, Señor, y todo lo oro en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Pues como le compartí a familia, vamos a estar hablando del ejemplo de Isaac. Es muy interesante este ejemplo porque Isaac, como Wagner dice en su libro, es un ejemplo que muchas veces pasa por desapercibido, ya que no hay mucha, ¿verdad? Mucho escrito sobre él, o aparenta ser que no hizo mucho. Pero realmente hoy vamos a ver a un hombre maravilloso que tuvo algo en particular que es sumamente importante, el cual lo hace resaltar, que fue su obediencia. De hecho, el título de la clase de hoy es Isaac, que no se olvide tu obediencia. Como dije, vamos a Génesis capítulo 22, verso 1 al 12. Vamos a estar leyendo del 1 al 12 y dice así la escritura. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, el que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Aquí podemos ver la fe de Abraham, ¿verdad? Pero ese no es el enfoque, no es Abraham. Seguimos leyendo el versículo 6. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después, Isaac le dijo a Abraham: Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Una poderosa escritura que la conocemos, ¿verdad? Muchos la conocemos. Esta es una historia clásica, ¿verdad? De Génesis. Y donde siempre, ¿verdad? El enfoque casi siempre es alrededor de la fe de Abraham. Definitivamente el padre de Abraham, el padre de la fe, un hombre poderoso que siguió a Dios fielmente y no tuvo reparos en entregar a su propio hijo. El hijo que fue un milagro a Dios en este sacrificio, y su fe fue puesta a prueba. Pero como dije, hoy no vamos a hablar de Abraham, hoy vamos a hablar de Isaac. El punto número 1 de mi clase es el siguiente: un héroe olvidado. Un héroe olvidado. Y es que, como dije, por lo general, la Biblia está llena de ciertos personajes que pueden pasar por desapercibidos. Y es interesante cómo Dios nos llama
a escudriñar las Escrituras y ver más allá. Yo le doy las gracias a nuestro hermano Wagner de República Dominicana por poner ejemplos como este en su libro y poder abrir en mi mente, ¿verdad? En mis ojos, yo personalmente ir más allá de lo que quizás ya muchos de nosotros hermanos que llevamos años en la fe ya sabemos. La Biblia siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, familia. No importa, lleves 5, 10, 15, 20, 30, 40 años en la fe, Dios siempre te quiere enseñar algo por medio de la palabra. Y a mí personalmente me impactó mucho este ejemplo. Me gustó que nos tocara este ejemplo a nosotros, el ejemplo de Isaac acá en Cagua, porque me llevó a cosas nuevas y a despertar más hambre por la palabra. Y te animo, ¿verdad?, a escudriñar las Escrituras, a ir más allá de lo que quizás ya tú sabes, porque, ¿verdad?, sabemos lo que Dios espera, o podemos decir que sabemos, pero hay tantas cosas en la palabra que nos animan, que nos retan y nos mueven a crecer en nuestra fe. Y es el llamado que Dios nos hace por medio de su palabra. Así que definitivamente el ejemplo de Isaac es un ejemplo que vamos a ver hoy, que es poderoso. Y aunque, ¿verdad?, parece un héroe olvidado, no está realmente olvidado. Hoy estamos hablando del gran ejemplo de Isaac, padre de Jacob, el cual fue el padre de las naciones Israel y sus 12 tribus. Definitivamente fue un personaje clave en el plan de Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Como dije, por lo general, ¿verdad?, Isaac puede esconderse bajo la sombra de Abraham, como acabamos de ver en la escritura de Génesis. ¿Verdad? Todo el enfoque es como que la fe de Abraham, lo que hizo Abraham. Pero vamos a hablar un poco de cerca en la escritura que acabamos de leer. ¿Qué estaba pasando con Isaac? ¿Verdad? Porque definitivamente fue un hombre que se dejó utilizar y fue obediente. Es interesante ver cómo en Génesis vemos que Abraham establece una conversación con Dios. Y Abraham tenía esa cierta ventaja, por decirlo así, y era que literalmente se comunicaba con Dios. Tenía una comunicación directa con Dios. Algo que Isaac no tenía. Es interesante porque Isaac fue un ejemplo de obediencia a Dios por medio de su padre. Y eso es un punto muy interesante, porque hoy tú y yo, por medio de Jesucristo, tenemos la oportunidad de ser obedientes a Dios. Isaac no necesitaba hablar directamente con Dios para ser obediente. Vemos en la escritura cómo su padre recibió un mensaje de Dios y tomó la decisión de ser fiel y de obedecer a Dios. Y por ende Isaac obedece a su padre. Y es interesante, ¿verdad? Vemos cómo en el capítulo 5, en el capítulo 6, dice: Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego. Y yo estaba reflexionando un poco, ¿verdad?, buscando información sobre el personaje de Isaac y escudriñando un poco. Y es interesante porque muchas veces tenemos la idea, no sé tú, ¿verdad?, pero muchas veces tenemos la idea de que Isaac era un niño, ¿verdad? Yo pienso en mi hijo Juan José, que tiene 10 años, y veo a Abraham con Isaac y pienso algo así. Abraham, un hombre ya adulto, sobre 100 años, con su hijo, y yo veo a Isaac como un niño. La realidad es que esto no es ciencia cierta lo que voy a decir, pero muchos historiadores piensan que Isaac realmente no era un niño, era un joven adulto. Hay gente que lo pone en 30 años, lo puedes poner en 15, o quizás si era un niño. Pero es interesante porque si fuera un niño como Juan José, y yo tuviera un burro donde tengo montada madera para un holocausto, que hace falta bastante madera para prender en fuego y que se haga quemar bien algo, o sea, estamos hablando de mucha madera. Dice la escritura en el versículo 6 que cuando llegaron al lugar, Abraham deja a los criados, ¿verdad?, los 2 siervos, y al burro, los deja ahí, se lleva a Isaac y monta la leña del holocausto en los hombros de Isaac. Entonces me hizo pensar, wow, un niño de 10 años, ¿verdad?, no creo que tenga la fuerza, o sería un abuso de parte de Abraham hacer que el niño cargara con esa madera. Eso me hizo pensar, espérate, sí, tiene mucho sentido de que Isaac realmente no era un niño pequeño. Era un joven, posiblemente ya adolescente o adulto joven,
que tenía una conciencia de lo que estaba pasando. Entonces, esto, ¿verdad? Y esto Wagner lo menciona en su libro. Es bien probable que Isaac o sabía ciencia cierta lo que iba a pasar o tenía una idea de lo que iba a pasar. Entonces, eso lo hace más retante porque Isaac, como quiera, decidió obedecer, y lo podemos ver de esta manera, la loca idea de su padre de sacrificarlo. Y eso a mí me reta mucho porque es como, wow, a pesar de que lo que se veía de frente era algo difícil, Isaac estuvo dispuesto a obedecer a su padre porque confiaba de que había recibido un mensaje de Dios. Y eso está brutal, familia. O sea, Isaac fue el perfecto complemento en esta obra de Dios y él se dejó utilizar, y se puede decir cierta conciencia de lo que iba a pasar. Eso me reta, ¿verdad? Me hace pensar cómo me va siendo complemento en las obras de Dios. Porque quizás, ¿verdad? Vemos estos personajes principales como Abraham, David, hombres poderosos, ¿verdad? Pablo, los apóstoles, que hicieron cosas maravillosas. Pero hubieron hombres y mujeres como Isaac alrededor de estos hombres principales que se dejaron utilizar y fueron parte del plan de Dios con personajes secundarios, por decirlo así. La realidad es que todos, excepto Jesucristo, somos personajes secundarios. Y eso a mí me anima a saber de que a pesar de que quizás yo no soy el personaje principal de una historia, Dios me puede utilizar para sus planes, para lo que Él quiere lograr. Y lo único que requiere de mí es obediencia. Es dejarme guiar por Él, por medio de otros hombres que Dios va a utilizar. Me anima a ver cómo Dios en mi vida, a pesar de mi terquedad, a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi egoísmo, a pesar de mi orgullo, Dios me ha permitido ayudar dentro de la iglesia por tantos años en diferentes ministerios, porque a pesar de lo cascarrabia que pueda ser, a pesar de mi rebeldía, en momentos de acción me he dejado utilizar, y eso me ha bendecido tanto en mi vida, hoy con mi familia, con el ministerio, con mis hermanos, y para mí es un privilegio servirle a Dios, porque sé que es para Dios y no para los hombres. Y yo veo a Isaac aquí sirviéndole a Dios por medio de su obediencia a su padre en algo tan complicado como dejarse sacrificar. Y está brutal como Isaac fue ese complemento. Pensé en esta escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Lo voy a estar leyendo en nueva traducción viviente y no la tienen que buscar. 2 de Pedro 1, 20 al 21, la pueden anotar por ahí. Dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana, al contrario. Fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Una escritura muy conocida entre nosotros los discípulos, ¿verdad? De cómo tú y yo somos mero instrumento en el plan de Dios. Y esto me hace pensar en Isaac y en Abraham y en mí, en la vida de todos nosotros, de que nosotros somos piezas en el plan perfecto de Dios. Y eso no tiene nada de malo, al contrario. Qué lindo poder ser un instrumento de Dios para su obra perfecta, ¿verdad? Jesús, Dios mismo en el cuerpo se hizo hombre, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Y fue el instrumento en la cruz, el instrumento perfecto para comenzar un plan poderoso aquí en la tierra, para la salvación de hombres y mujeres. Y tú y yo somos parte de ese movimiento, somos parte de ese plan. Al igual que Isaac lo fue hace muchos años atrás, hoy tú y yo somos parte de ese plan. Pero solamente seremos instrumentos útiles si nos dejamos utilizar, si somos obedientes al plan. Mi segundo punto sobre este personaje tan maravilloso que es Isaac se titula Un milagro de Dios. Isaac es un milagro de Dios. Y quiero que veas, y esto es sumamente interesante, quiero que veas las similitudes que hay entre Isaac y Jesús. Primero, él fue un milagro, él fue un joven nacido de padres ancianos
que se supone que no tuvieran hijos, y fue un milagro el que él pudiera nacer. De la misma manera, Jesucristo nació de una virgen, y fue un milagro, ¿verdad? Y por medio del Espíritu Santo, María dio a luz a Jesús, siendo una joven virgen. Jesús no tuvo una vida fácil, Isaac tampoco. Pero en particular, y esto es bien interesante, esta escritura en Génesis, la que estamos viendo aquí, ¿verdad? Lo que Dios le pide a Abraham de que sacrifique a su hijo, hace una gran similitud con el sacrificio de Jesús, que Dios mandó a su propio hijo a morir en la cruz. Y vemos cómo inclusive, versículo 5, leo de nuevo, dice: entonces les dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Palabras de Abraham. Pero esto me hizo recordar el monte Getsemaní. Sabemos que Jesús, la noche antes de ir a la cruz, fue al monte Getsemaní y se llevó a sus 3 discípulos más cercanos. Se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago. Y veo tanta similitud en la historia con Abraham e Isaac. Como inclusive, es interesante porque vemos que Abraham le dice a sus siervos, eran 2 siervos y un burro, les dicen, quédense aquí mientras yo me voy con mi hijo a hacer el holocausto. Y me hace recordar a Jesús diciéndole a los 3 discípulos, quédense aquí mientras yo me voy con mi Padre a orar. ¿Sabe? Es tanta la similitud y es wow cómo Dios se encarga de darnos ejemplos que nos recuerdan a Cristo, nos recuerdan el sacrificio de Jesús. Sabemos que Jesús fue a Getsemaní y oró al Padre para ser librado de la cruz, pero afirmando en cada momento, pero que se haga tu voluntad. O sea, voy a ser obediente. Yo me imagino a Abraham caminando con su hijo, cargando, inclusive, vemos a Jesús que cargó la cruz, ¿verdad? El madero hasta ser sacrificado. Vemos a Isaac cargando las maderas de su propio holocausto. ¡Wow! ¡Qué similitudes! Isaac. Vemos a Isaac diciéndole a su padre, Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero no tenemos el cordero. Y pienso en Jesús diciendo, Señor, yo sé que tú me estás llamando, Padre, a sacrificarme, pero si hay alguna manera de que esto no pueda ocurrir, que no ocurra. Vemos a Abraham diciéndole a su hijo, no te preocupes, mi hijo, que Dios va a proveer un cordero. Vemos a Jesús en Getsemaní diciendo, por favor Dios, busca otro cordero que no sea yo. Y en esta similitud que estoy haciendo ahora mismo, ¿verdad? Entre la historia de Isaac y la historia de Jesucristo en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, hay una sola diferencia. Y esto es lo más que me impacta, me reta y te animo a que lo puedas ver. Y es que Dios en el momento oportuno libró a Isaac del holocausto. Dios en el momento oportuno envió un ángel a que Abraham se detuviera y puso un cordero que estaba en unas zarzas entrelazado para que Isaac se pudiera librar de la muerte en el holocausto. Pero en Getsemaní, Jesús, que es su hijo, le pidió a Dios ser librado, pero Dios no lo libró. Dios sacrificó a su hijo y no buscó otra cosa, porque nos ama a ti y a mí tanto. Amaba tanto a Abraham también, amaba tanto y ama tanto a Isaac también, que lo libró de la muerte en el holocausto. Pero asimismo, a su hijo Jesús no lo libró, por ti y por mí. Y eso, cuando yo pensé en esto, dije, wow, cómo cientos de años antes de Jesús, Dios puso un ejemplo en Abraham que nos reta a ti y a mí hoy. Y en Isaac, de mira, yo voy a pedirte cosas, yo voy a pedirte sacrificios, pero yo te voy a librar. Hermano, hermana que me escuchas, yo te voy a librar. Yo voy a estar ahí, porque el sacrificio, el verdadero sacrificio, ya yo lo hice en la cruz. Y eso me reta, me sacude, me hace pensar en cómo Dios me rescató por medio de mi bautismo. Hermano y hermana que me escuchas, recuerda ese momento en que fuiste bautizado, enterrado con Cristo y resucitado con Cristo, y recibiste el Espíritu Santo. Amigo que me escuchas, si este tema no lo entiendes, te animo a que nos escribas. Te quiero explicar
¿Qué realmente significa el bautismo? ¿Qué realmente significa la cruz? Porque cuando vemos en el ejemplo de Isaac, cómo Isaac fue obediente, me hace pensar a mí, ¿qué excusa puedo dar yo para no ser obediente a Dios? ¿Qué excusa puedo dar yo para negarme a seguir los pasos que Dios me pide seguir por medio de mis hermanos, por medio de la palabra? Cuando Jesús pidió ser librado y no fue librado y se sometió hasta la cruz por mí. Eso es poderoso, familia. Y definitivamente en Isaac podemos ver este ejemplo que tan parecido, con tantas similitudes a Jesús, que me reta y me anima. Miren lo que dice en Colosenses, capítulo 1, verso 12 al 13. Colosenses 1, 12 al 13 dice: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esa es la maravilla que hay por medio del bautismo. Esa es la maravilla que experimentó Abraham e Isaac en el momento del holocausto. Abraham confió, Isaac fue obediente y fueron librados. Y hoy tú y yo fuimos librados. Porque tú y yo, en el momento que decidimos aceptar a Cristo en nuestras vidas y ser bautizados, hicimos que el sacrificio de Jesús en la cruz fuera como ese cordero que Abraham en el momento oportuno encontró para no sacrificar a su hijo y poder brindarle como quiere ser el holocausto a Dios. ¡Wow, familia! ¡Qué poderoso! Y esto me lleva a mi último punto, y es mi exhortación, ¿verdad? A ti, hermano, hermana que me escuchas, a ti, amigo que me escuchas. Mi exhortación y mi reto hacia mí. Punto número 3. Isaac fue un hombre obediente. Ser obediente. Como dijo ahorita, muy probablemente Isaac sabía que iba a ser sacrificado, pero aceptó el plan de Dios. A través de él se cumplieron las bendiciones a su padre y por consiguiente al pueblo de Dios. O sea, gracias a la fe de Abraham, gracias a la obediencia de Isaac, Isaac, luego de ser librado de ese holocausto, creció y en su momento dado, su padre le buscó una esposa que fuera de la misma tribu, que fuera de la familia. E Isaac volvió a ser obediente y se casó con la mujer que su padre le dijo que se casara. Y te voy a decir una cosa, eso está bien retante. Eso está bien retante. No sé si, ¿verdad, hermano, de los solteros que me están escuchando? Imagínate que hoy yo te diga, ¿verdad, hermano? Esta es la mujer con la que te vas a casar porque esta es la que te conviene. Porque Dios me lo puso en la mente y todo pinta que es esta hermana. Y tú digas, por obediencia me voy a casar con esa hermana. Me reta porque Warner usa este ejemplo de su vida personal en el libro, y cuando lo estaba leyendo me reía porque es retante uno decir, pues si esta es la mujer que Dios dice, pues esta es la que es. Pero Isaac fue obediente, literalmente, en ese sentido, y gracias a su obediencia se casó con una mujer maravillosa. Ahora se me fue el nombre, creo que fue con Ruth. Perdonen si me equivoqué, creo que es Ruth. Y gracias a ese matrimonio, Isaac tiene a Jacob. Y Jacob se convierte en Israel. Israel es el padre de las 12 tribus. Dentro de esas 12 tribus está la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá nació David. Y por la descendencia de David nació Jesucristo. Y gracias a Jesús, tú y yo hoy tenemos la oportunidad de ser parte del reino de Dios. Conecta los puntos. Si Isaac no hubiera sido obediente, tú y yo no estuviéramos aquí hoy. Y eso debe despertar en ti y en mí agradecimiento y deseo de ser obediente. ¿Qué bendiciones se han cumplido en tu vida por ser obediente? Yo te puedo dar muchas de mi vida, pero piensa en tu vida. ¿Qué bendiciones has obtenido por ser obediente a Dios? Cuando hacemos números,
Tenemos mucho por lo cual ser agradecidos y seguir siendo obedientes a la palabra de Dios en nuestras vidas. Quiero terminar con esta escritura en Hebreos capítulo 5, verso 8 al 9. Hebreos 5, 8 al 9 dice. Y miren este ejemplo. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. No hay excusa, familia. Jesús mismo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, se sometió, sufrió y aprendió. Me encanta como dice aquí, aprendió lo que es obediencia. La obediencia va atada a sacrificios, el sacrificio va atado a desarrollar fe y esperanza. Y vemos este ejemplo en Isaac, en su padre Abraham, y definitivamente le doy las gracias a Wagner por traer tan maravilloso personaje a su libro. Hermano, hermana, si no has leído el libro, te animo a que lo leas. Muy bueno, muy práctico y sobre todo que nos lleva a la palabra y ejemplos maravillosos y prácticos como el de Isaac. Isaac nos demuestra cuánto más podemos aprender de cada nombre mencionado en la Biblia. Hay tantos personajes de los cuales podemos aprender. Cada uno de nosotros también puede aportar a la historia de la humanidad, a la historia y al plan de Dios, si somos obedientes y nos dejamos utilizar para sus maravillosos planes. A través de Isaac nos remontamos en el tiempo y revivimos la misma historia de Jesús, el cual fue obediente hasta la cruz, y por medio de ella, hoy tú y yo tenemos el privilegio de estar aquí siendo parte del reino, siendo parte del pueblo de Dios. Hermano y hermana, te animo a ser obediente. Te animo a escudriñar las Escrituras. Te animo a dejarte utilizar por Dios. Yo sé que cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos nuestros propios retos, nuestros propios sacrificios que hacer, nuestro propio camino. Pero recuerda, todos somos hijos de Dios. Todos somos parte del pueblo. Todos somos llamados a ser obedientes a Dios. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, dejó su trono y vino a la tierra y se sometió y fue obediente hasta la cruz. Y con eso, hermanos, los animo a someternos a Dios, someternos a su palabra. Así que en este momento vamos a orar por el pan y el jugo que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Para tomar nuestra comunión y poder reflexionar y tener una semana súper productiva y sobre todo en obediencia a nuestro Dios. Oremos. Padre Todopoderoso, Padre amado, Padre Santo, te doy las gracias por tan maravilloso ejemplo como el de Isaac y por su obediencia. Gracias, Señor, por demostrar a través de su ejemplo tantas similitudes con el sacrificio de Jesús y remontarnos, ¿verdad? Llevarnos de Génesis a los evangelios y poder ir a los pies de la cruz y reflexionar en el sacrificio de Cristo, que fue por puro amor a nosotros, Señor. Bendice el pan, bendice el jugo que vamos a estar tomando, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, el cual fue clavado y su sangre derramada para perdonar nuestros pecados, limpiarnos y darnos este privilegio, esta oportunidad de ser tus hijos, de ser obedientes y de ser parte de tus maravillosos planes, Señor. Te oro por todo aquel que nos esté escuchando, por aquel amigo o amiga que nos esté escuchando que desee conocerte. Por favor, Señor, abre el camino, pon las piezas donde tienes que ponerlas para que tu mensaje llegue. Te amamos y todo te lo oramos todo, Padre, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, familia, espero que esta clase les haya ayudado. Recuerden, Isaac, un hombre obediente, seamos igual que él y de la misma manera sigamos escudriñando las Escrituras, viendo todos estos ejemplos maravillosos, para así nosotros cada día crecer en nuestra fe, crecer en nuestro caminar con Jesús
y así algún día llegar al reino de los cielos y disfrutar de la eternidad junto a Él. Que tengan excelente día. Bye bye. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Quiero un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Quiero un nuevo corazón, Señor. Quiero un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Quiero un nuevo corazón, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Saludos familia y nuevamente muchas gracias por habernos acompañado en nuestro servicio virtual dominical de la Iglesia de Cristo de Puerto Rico. En verdad fue impactante el mensaje y todo lo que se compartió el día de hoy. Y si te despertó el interés, acércate a nosotros, que con gusto podemos reunirnos contigo para profundizar un poco más en las escrituras que podemos encontrar en la Biblia y en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
De igual manera te recordamos que nuestro siguiente servicio es este próximo miércoles a las 7:30 p.m. y es por Zoom. Y nosotros continuamos estudiando este libro de nuestro hermano Wagner Méndez. En esta ocasión estamos ya en el capítulo 9, Jonathan, y estará a cargo este servicio de la Iglesia de Cristo en Isabela. De igual manera te invitamos para el próximo domingo a las 10 de la mañana, nuestro servicio habitual dominical, y será a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Y también te esperamos todos los martes a las 10 a.m. por Facebook Live en Enseñanzas que dan vida, con la serie que actualmente está corriendo que se llama Nada es en vano. Esto ha sido todo por el servicio de hoy. Les deseamos un excelente y bendecido día. Nos vemos el miércoles. Hasta pronto. Jesús me acompaña. Jesús me acompaña. Jesús me acompaña. O hasta el final. Hasta el final. Jesús, yo te amo a ti, Jesús, yo te amo a ti, por morir así por mí. por morir así por mí. No tuve tiempo de decir, gracias por amarme a mí. Gracias por amarme. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, tú me tomaste de la mano, y me pusiste a tu lado. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra,